Para mí es un privilegio de nuevo estar con ustedes en la exposición de la palabra de Dios. Y hoy nos toca la última parte del capítulo 7 de la epístola de los Romanos. La verdad es que es una epístola, como creo que hemos visto, realmente fundamental para el entendimiento de la fe cristiana. Y también lo estoy notando de parte de ustedes que de vez en cuando me escriben y me estoy dando cuenta, como para más que uno, la exposición sistemática de esta porción de la Escritura realmente les hace mucho bien en su vida espiritual. Bueno, esto es algo que para mí personalmente es una gran satisfacción. Hoy llegamos a Romanos capítulo 7 y los versículos 13 al 25. Romanos 7, 13 al 25. Y el título para este mensaje es La lucha. En mi archivo tengo un artículo bastante interesante de un periodista llamado John Gray del 21 de octubre del año 2014, donde él escribe sobre la realidad del mal en este mundo. Y es bastante interesante que este periodista, que titula su artículo traducido al castellano, La verdad sobre el mal, que es curioso que en este mundo siempre parece que los dictadores y los personajes malos que aparecen se están superando mutuamente. Bueno, él escribe en aquellos tiempos de la guerra de Irak y dice, bueno, después de Saddam Hussein, pues vino un movimiento aún peor, si cabe, que el de Saddam Hussein, para luego ser reemplazado por otros que tampoco son mejores. Bueno, sin ir más lejos, podemos ver lo que está pasando en este viejo continente, esta guerra que tenemos ante nuestra puerta. Y nos preguntamos realmente el mal y esa lucha del mal, realmente hay una forma de ganarlo. Si esto nos preguntamos en el contexto secular, también hay que apuntar y anotar que esta pregunta de la realidad del mal también es una pregunta que el cristiano, que el creyente mismo se hace de vez en cuando. La Biblia nos dice en el libro de Génesis capítulo 6, versículo 5, que el ser humano está buscando el mal continuamente. Y así está el mundo y así nos va. Y si esto lo miramos analizando nuestras propias vidas, nosotros que somos creyentes, que hemos conocido a Jesucristo, nos preguntamos, ¿realmente el mal que queda en nuestra vida, cómo lo tratamos? ¿Cómo sobreviviremos esa tensión entre el mal que está allí, pero que no queremos tener en nuestra vida, y el bien que tantas veces somos incapaces de hacerlo? Incluso, obviamente, para el creyente, este problema no ha terminado todavía. Es verdad que ahora nuestro espíritu ha nacido de nuevo, pero esto crea ahora un conflicto dentro de nosotros que Pablo escribe en estos versículos. Y estoy seguro que tú y yo, ambos, y todo el mundo que nos está escuchando en este momento, puede simpatizar con todo esto. Te sonará familiar. Porque negar esa lucha, que es una realidad de nuestras vidas, simplemente nos convierte en hipócritas. Forma parte de la realidad también de un creyente. En el contexto nos hemos dado cuenta que Pablo mantiene que el creyente ha sido declarado justo en un acto forense por los méritos de Jesucristo,
Pero al mismo tiempo, ahora en este pasaje que vamos a leer en un momento, dice que todavía queda algo que no se casa bien con este nuevo nacimiento, que es el lastre que aún arrastramos de nuestra vieja vida. Bueno, sin ir más lejos, vamos a escuchar ahora lo que Pablo escribe sobre este tema. Y creo que nos vamos a dar cuenta que realmente es un tema muy práctico porque tiene que ver con cada uno de nosotros personalmente. Voy a leer de Romanos capítulo 7, los versículos 13 al 25. Romanos 7, 13 al 25. Y dice así la palabra de Dios. Luego, lo que es bueno vino a ser muerte para mí. En ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Yo sé que en mí, esto es en mi carne, perdón, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley. El mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente, y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Hasta aquí la lectura de la palabra de Dios. Vamos a hablar con Dios un momento. Señor, te damos las gracias por esas palabras que nos recuerdan de un problema que forma parte de nuestra vida, de nuestra experiencia todos los días. Queremos hacer el bien, pero por A o por B somos incapaces de hacerlo. Señor, somos conscientes de esa tensión, somos conscientes de nuestra incapacidad y solamente podemos pedirte una y otra vez perdón por nuestros fracasos, por este pecado nuestro. Al mismo tiempo, ese texto termina con una nota de aliento y de ánimo. Gracias, nuestro Señor Jesucristo, por lo que tú has hecho, por lo que tú has hecho en nuestras vidas. Y te pedimos, Señor, que esta lucha entre el bien y el mal que también notamos dentro de nosotros nos haga humildes y no hipócritas. Te lo pedimos en tu nombre, Señor. Amén. Bueno, este texto que tenemos allí no se lee fácilmente y para que sea un poco más accesible, yo lo he agrupado un poco y he puesto el título 5 realidades sobre mi estado. Esto lo vamos a hablar ahora en la primera parte. Quiere decir que Pablo aquí nos habla de 5 cosas que de una o de otra manera caracterizan a nuestro estado como creyentes. El domingo pasado
hablamos sobre lo que pasó en la vida de Pablo. Él, siendo fariseo y estudiando la ley y siendo uno de los teólogos más prometedores de su tiempo, finalmente se da cuenta que delante de Dios, todas sus obras, toda su teología, todo su conocimiento, todos sus esfuerzos, todos sus intentos no sirven para nada. Porque él entendió la ley mal, lo entendió como una forma, para decirlo así, de ganar favores con Dios, de ganar puntos con Dios, de acercarse a Dios por medio de la obediencia a la ley, y se da cuenta que esto llega a ser cada vez más complejo y cada vez más imposible. Y ahora en el pasaje de hoy, él está analizando su situación actual. Y creo que es un pasaje con el cual nos podemos identificar bastante bien, y aunque es un pasaje a primera vista un poco deprimente, al mismo tiempo nos damos cuenta que nos trae esperanza. Porque esa lucha que llevamos dentro no es algo que pasa desapercibido para Dios. Él se da cuenta de ello, de hecho, forma parte de nuestra naturaleza. Pablo nos enseña algunas cosas muy importantes que tenemos que entender como creyentes, y por eso puse esos 5 cosas que hablan del estado del creyente, de realidades en la vida de un creyente. ¿Por qué? Porque aparte de tener su base en la Escritura, Pablo lo ha observado en su propia vida. La primera verdad, él expresa en el versículo 13, donde dice: luego, lo que es bueno vino a ser muerte para mí. O sea, él está hablando de la ley. En ninguna manera, aquí otra vez tenemos esa negación tajante, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. O sea, el primer punto, para resumir ese versículo 13, es: la ley no es pecado, pero se sirve del pecado para enseñarnos una lección. Pablo repite lo que exponía antes, porque precisamente de eso hablamos hace una semana. No es mala la ley de Moisés. No son malos los 10 mandamientos. Los malos somos nosotros. Y tanto los 10 mandamientos como la ley es simplemente una forma, una herramienta para poner de manifiesto nuestro estado pecaminoso. Lo malo somos nosotros, estropeados completamente por el pecado. Y de esto podemos encontrar analogías en la vida cotidiana sin fin. Por ejemplo, si alguien está enfermo, se pone un termómetro, y si no le gusta lo que marca el termómetro, porque dice que tiene fiebre, entonces no te sirve enfadarte con el termómetro. El malo no es el termómetro, el malo es la enfermedad que tienes. Si has pasado alguna vez, o mejor dicho, no pasado por la ITV, por la inspección técnica de vehículos, y se negaban a darte pues la posibilidad de seguir con tu coche, sino exigieron que tienes que hacer una serie de reparaciones, pues a la primera nos cae como una losa, cae muy mal. Y lógicamente tenemos la tendencia de echar la culpa a la ITV porque son muy estrictos, porque en fin. Pero realmente lo malo no son ellos. Ellos tienen sus parámetros. Lo malo, o el malo en este caso, es nuestro coche, y tenemos que ponerlo al punto. Y así podríamos seguir. El domingo pasado usé el ejemplo del vaso. Si tienes un vaso con suciedad dentro,
y lo dejas reposar, pues esa suciedad poco a poco se va a posar en el fondo del vaso. Pero si luego coges una cuchara y remueves el agua, pues se pone turbio otra vez. Y esto es exactamente lo que hace la ley. La ley, esos mandamientos que tenemos en el Antiguo Testamento, hace que somos conscientes de nuestro pecado. Bueno, esto es el primer punto. Y Pablo lo aclara muy bien. La ley no es pecado, sino la ley se sirve del pecado. Lo segundo, y aquí voy a recoger 3 versículos que son el versículo 14, 18 y 21, porque en ese sentido enseña lo mismo. Es el segundo punto. La ley es espiritual. Nosotros somos carnales. Bueno, antes hay que aclarar qué significa espiritual. Espiritual significa que viene de parte de Dios. Pablo lo dice en otro momento, la ley es santo, porque la ley pertenece a Dios. Y no solamente esto, la ley refleja a Dios. Ya hemos hablado un poco de esto. Por lo tanto, es espiritual. Sin embargo, nosotros, llamámoslo, nuestro antiguo hombre, no ha cambiado. O sea, el cuerpo que llevo sigue siendo el mismo cuerpo. Y ocurre una cosa, y esto es una lucha típica de un creyente. Una persona que no es creyente no tiene ese problema, ¿vale? ¿Por qué? Bueno, porque sucumbe a cualquier tentación, porque tiene otro tipo de estándares, y por lo tanto lo que para nosotros es un problema, para el que no es creyente no es un problema. Sin embargo, el creyente, una vez que nace de nuevo, ya no hace lo que le da la gana. Y no se avergüenza, y ahora se avergüenza de las cosas que van en contra de la voluntad de Dios. Para decirlo así, habiendo nacido de nuevo, somos más sensibles para lo que es el pecado. No somos inmunes contra el pecado, pero más sensibles. Y por lo tanto nos damos cuenta de cosas de las cuales antes no nos dábamos cuenta. ¿Vale? Esa lucha que se ha dicho entre carne y espíritu que Pablo escribe aquí es una lucha exclusiva de los creyentes. Esto una persona que no es creyente no lo percibe. El creyente sí. ¿Por qué? Porque ha pasado algo. El creyente ha nacido de nuevo. Quiere decir que interiormente ha sido renovado. Su espíritu ha sido renovado, pero su cuerpo no. En cuanto a nuestro cuerpo, somos igual de arrugados o canosos que antes. Tenemos las mismas tendencias de entrada que antes, que luego podemos cambiar esto. Eso sí, pero eso es una lucha. Esto no cambia automáticamente. Pero esto no es lo peor. Tampoco nuestro carácter se ha cambiado completamente. Sí, estamos mejorando. Y obviamente esto forma parte del fruto en la vida de un creyente, el fruto del Espíritu Santo, pero aún de vez en cuando perdemos los estribos, de vez en cuando realmente nos comportamos de una forma que para un creyente es indigno. Y notamos esa lucha. Notamos cuando hemos metido la pata con más facilidad, deberíamos, que una persona que no es creyente. Y esto es bueno y es normal, porque esto demuestra que el Espíritu Santo está obrando dentro de nosotros. Es la lucha entre el hombre viejo y el hombre nuevo. Y el creyente aquí nota una tensión. Hemos nacido de nuevo y nuestra naturaleza espiritual ha sido renovada, pero el cuerpo es el mismo. Y es fácil comprobarlo. Vamos a escuchar otra vez estos versículos que demuestran esa verdad.
Versículo 14. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. O el versículo 18. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Y luego el versículo 21. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Y esto es el segundo punto. La ley es espiritual, pero nosotros somos carnales. Ya no pecamos a gusto, pero pecamos. Y ahí viene el tercer punto que tenemos que saber en cuanto a nuestro estado actual como creyentes. Sabemos lo que tenemos que hacer, pero no lo hacemos. Eso lo expresa en el versículo 15, el versículo 19. El versículo 15 dice, porque lo que hago, no lo entiendo. Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. El 19, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y el resultado de esto viene de lo que vimos antes, la lucha entre carne y espíritu, entre la naturaleza antigua y la naturaleza nueva. En otras palabras, sabes perfectamente lo que tienes que hacer, pero al mismo tiempo notas que hay una fuerza dentro de ti que no quiere que tú lo hagas. ¿Lo has sentido alguna vez? ¿Te has sentido alguna vez impotente y caes una y otra vez en el mismo pecado? Y casi te vuelves loco porque parece que no hay esperanza que esto mejore. Uno de los mejores ejemplos de esto es Martín Lutero. A veces se deprimió en su propia vida ante ese abismo que vio dentro de sí mismo. Y dijo en una ocasión, tenemos que ahogar ese monstruo que hay en nosotros. Y luego añade, pero ocurre una cosa, este bicho sabe nadar. Y esto es, no sé si has luchado alguna vez, y perdón que entre en ese tema, pero es un tema que ilustra muy bien esa verdad. Hay gente que en alguna ocasión, entrando en el cuarto de baño, pues ve alguna cucaracha. Y lo lógico es que o la aplastas con el pie y bueno, y asunto terminado, o hay gente que lo pone en un vaso, o sea, con un papel por debajo y lo mete en la taza del water. Bueno, ¿qué ocurre? Tú puedes darle al agua, pero el chorro de agua no lo va a ahogar, ¿vale? O sea, se mantiene en el agua y sigue de buena salud. Si la próxima vez te pasa esto, piensa que esto es una ilustración perfecta para el hombre viejo, para este principio que hay dentro de nosotros que actúa en contra de Dios, en contra de lo que es espiritual. En las iglesias donde yo he estado pastoreando, casi siempre había más tarde o temprano gente que salió muy frustrada de nuestra iglesia porque pensaron que en esta iglesia no llegamos a sus ideales de santidad, que éramos demasiado carnales. Y espero que hayan encontrado un sitio mejor, porque es precisamente, y en muchos casos, aquellos que se sienten muy espirituales, que han olvidado por completo lo que son las reglas más elementales del buen comportamiento humano. Espiritual no es necesariamente lo que yo considero espiritual. Espiritual es lo que la Escritura me enseña que es. No son mis propias normas,
son las normas de la Escritura. Yo he estado en congregaciones conocidas por su ejemplaridad doctrinal y la impresión que he tenido a veces es estar en un frigorífico. Frialdad por todos los lados, sí. Doctrina muy buena y muy exacta. Pero en lo personal, realmente no han avanzado mucho. ¿Nunca te ha pasado que alguna vez en tu vida de oración, cuando estás orando, hay momentos cuando parece que tocas el cielo? De repente te inunda un pensamiento del cual no estás orgulloso. O sea, en medio de tu tiempo de oración, tu tiempo de comunión con el Señor, de repente se le cruzan cosas por la cabeza y dice, bueno, ¿y por qué me ocurre esto ahora? Pues de eso, mi querido hermano, mi querida hermana, estamos hablando. Porque aún tienes un hombre, y por supuesto, en el lenguaje políticamente correcto tenemos que decir una mujer antigua. Claro, está dentro de ti. Y por eso nos pasan estas cosas. Resumo ese tercer punto. Sabemos lo que tenemos que hacer, pero no lo hacemos en muchos casos. Y eso nos lleva al cuarto punto. Tenemos que reconocer que el problema está dentro de nosotros y no tiene nada que ver con la ley. El versículo 16 dice, y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. Y el versículo 22 dice, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Esto era la experiencia de Pablo. ¿Nunca te ha pasado? ¿Lees la Biblia? ¿Estás en un culto? ¿Estás en una conferencia excelente? Dios te habla, te levanta el espíritu y notas que la palabra de Dios se está convirtiendo en algo vivo, en algo real en tu vida. Pero luego sales y al poco tiempo, como si esto llegase de la nada, tienes una discusión con un hermano, con una hermana. O alguien se te cruza por el camino y te agua el día. Y a veces esto nos lleva a decir cosas que no deberíamos haber dicho. Y luego nos damos cuenta que no hemos hecho bien. Pero entras en una dinámica y antes de que puedas salir notas que no puedes parar el carro. Eso también puede pasar en más de una reunión de iglesia. La palabra de Dios es buena, pero tú no lo eres. Esto es la gran realidad. Y esto, en vez de convertirnos en fariseos o llevarnos realmente a una situación de estar continuamente abatido, nos debería hacer humildes, llevarnos a los brazos de nuestro Señor. Y esto ahora tiene que ver con el quinto punto, y con este quinto punto voy a terminar. El pecado me lleva a hacer el mal. El pecado, no la ley. Versículo 17 dice, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Versículo 20, y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Versículo 23, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Notas que hay una fuerza dentro de ti que no hace lo que Dios quiere. Sabes lo que debes de hacer, lo quieres hacer, pero no puedes hacerlo. Se me ocurren dos ejemplos. El primero, Pedro. Por supuesto, Pedro se daba cuenta que había metido la pata hasta el fondo
cuando él negaba a nuestro Señor. Él no quería negarle a nuestro Señor. Sabía que hacía mal y sin embargo lo hace 3 veces. O Jonás, ¿tú crees que Jonás no se daba cuenta que estaba desobedeciendo a Dios? Bueno, podría espiritualizarlo, justificarlo, todo lo que tú quieras, pero en el fondo de su corazón estoy absolutamente seguro que el hombre sabía que estaba haciendo mal, huyendo y desobedeciendo a Dios. Estamos algo que hay dentro de nosotros y esto, lo que hay dentro de nosotros y que nos lleva a desobedecer a Dios, a veces sabiendo de lo que estamos haciendo no está bien, no son demonios, como algunos piensan. Es una de las grandes equivocaciones de algunos evangélicos de nuestro tiempo. Ese problema del mal no se resuelve con un exorcismo, porque esto nos lleva a una, yo lo llamaría despersonalización del pecado. O sea, el responsable no soy yo, el responsable es el demonio que llevo yo dentro. Si este demonio fuera, saldría de mí, entonces no habría más problemas. Quiere decir, en otras palabras, la culpa tienen los demonios. Y esto es algo que en el mundo evangélico es un mal endémico, realmente. No, el problema no son los demonios. El problema, y aún mucho menos en el caso de un creyente que no puede ser poseído por un demonio, y esto, bueno, es una buena teología que convenientemente pues, se olvida completamente en esos círculos. El tema es mucho más profundo. Hay algo dentro de nosotros que intrínsecamente está ligado a mi propia persona. Y esto, y ahora vamos a mirar los últimos 2 versículos, esto lleva a Pablo al borde de la desesperación. Dice el versículo 24, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? De nuevo, Pablo habla de sí mismo. Es algo que realmente es una lucha que él lo conoce de su propia vida, siendo él mismo apóstol. ¿Cómo vamos a vencer las tentaciones? ¿Cómo vamos a vencer esa fuerza que aún está muy activa dentro de nosotros y que no quiere buscar las cosas de Dios? Algunos lo han intentado resolver con el ascetismo, privándose de cosas, ayunando, hacer todo tipo de ejercicios espirituales. Pero más tarde o temprano se dan cuenta que no sirve para nada. Tú puedes autoflagelarte, puedes ayunar, puedes retirarte del mundo y vivir en una cueva, puedes encerrarte en tu habitación, no te va a servir para nada porque el pecado va a estar contigo. ¿Por qué? Porque el problema está dentro de ti. Ahí tenemos el ejemplo de Noé, el diluvio. Noé sobrevive el diluvio, con él otras 7 personas más, y con ellos sobrevive el pecado, porque lo llevan dentro. El diluvio no es capaz, no ha sido capaz de ahogar, de aniquilar el pecado, porque lo llevamos dentro. Y esto nos puede llevar a la desesperación. Y es una experiencia bien conocida también para el creyente. ¿Has vertido alguna vez lágrimas por tu manifestada incapacidad de hacer las cosas que deberías hacer y no las haces? Yo conozco esa experiencia. Son momentos realmente de desesperación. ¿Y por qué me tenía que pasar esto? ¿Y por qué las cosas han salido torcidas de esa manera? El culpable normalmente no son los demás, el culpable soy yo. Sí, podemos echar la culpa sobre los demás, pero realmente el problema está dentro de cada uno. Y llegas al punto de gritar desesperadamente, Jesús, ayúdame. Presta atención, lo que dice el texto aquí. Pablo habla aquí del futuro. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte?
Todavía nos toca luchar esas batallas, todavía no hemos llegado a la meta, todavía estamos bajo los efectos del pecado, todavía estamos en ese viejo cuerpo con todo lo que esto engloba. Al mismo tiempo hemos nacido de nuevo, pero aún nos deprimen los efectos de nuestra incapacidad. Pero llegará ese momento, llegará cuando Jesús nos librará, como dice Pablo aquí, de este cuerpo de muerte. Y por eso lo dice en el versículo 25, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo, con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Llegará el momento cuando todas estas luchas quedan atrás. Llegará. Llegará el momento cuando pasamos de esta vida frustrante a la gloria eterna. Llegará el momento cuando finalmente sentimos como las limitaciones de nuestro cuerpo, de la carne, quedan atrás. Y en ese momento sentiremos una inmensa liberación. Esto será el momento glorioso cuando pasamos por esta puerta llamada muerte a una gloria que no nos podemos imaginar. Llegará el momento cuando te postrarás a los pies de tu Señor y de tu Salvador para darle las gracias por esta redención, también por la redención de tu cuerpo, porque te guardará un cuerpo de resurrección. Llegará el momento cuando Él secará las lágrimas, fruto de tu sufrimiento y de tu desesperación. Llegará ese momento. Llegará el momento cuando serás libre de este cuerpo de muerte y tendrás un nuevo cuerpo. Serás liberado de esa tendencia desastrosa de buscar siempre lo equivocado y lo malo. Llegará el día de la redención completa que incluye a tu cuerpo. Cuando la muerte aquí nos sirve de puerta de entrada de una gloria jamás esperada. Cuando de las tinieblas pasaremos a la luz. Cuando de este valle de sombras pasaremos a una pradera florecida, pues lo voy a decirlo así, bajo un sol radiante. Cuando pasemos del sufrimiento a un bienestar sin fin, a una larga mañana de primavera eterna, llegará ese momento y llegará tal vez pronto. Llegará ese día y piensa en ello cuando el pecado de tus propios hermanos en la fe te causa sufrimiento. Y también tu propio pecado. Esto te debería llevar al punto de ser generoso, no apartar tu vista de la cruz que te marca el camino. Dice Pablo aquí, gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Esto aún es la realidad, pero llega el momento cuando esa realidad cambiará completamente. No solamente creemos en la redención del espíritu, esto ya ha pasado, sino creemos también en la redención del cuerpo, en la resurrección del cuerpo. No creemos en un neoplatonismo espiritualizando todo, sino creemos que vamos a estar completamente redimidos con carne y espíritu, ese cuerpo espiritual que el Señor tiene preparado para nosotros. Esto nos debería animar, me anima a mí y debería animarte a ti. Vamos a darle las gracias al Señor. Señor, gracias. Te decimos con Pablo, gracias te damos por Jesucristo, Señor nuestro. Gracias por esa gran redención. Gracias por haber cuidado de nosotros en todos los aspectos y aún nos espera la redención de nuestro cuerpo. Esa carne que de vez en cuando nos juega
mala pasada, pero llegará el momento cuando esto finalmente queda atrás. Te damos las gracias, Señor, que tu redención será perfecta. Te alabamos a ti y te damos las gracias, Señor. En tu nombre. Amén.